La universidad investiga. Y continuamos aquí en Conado al Frente, el programa de los docentes universitarios. Y bueno, como hablábamos hace un momento con nuestro secretario de prensa, Pablo Macía, todavía muchas repercusiones. ¿Pudiste tener conversaciones con nuestros compañeros del interior del país, de las universidades del conurbano? Contanos un poco, Vero, si tuviste esos diálogos en el día de hoy. Durante el día de hoy, durante el día de ayer, la verdad que si hay algo que tiene la federación y que potencia un montón la comprensión de la realidad política, tiene que ver con esta idea de con esto de la federación, ¿no? Con poder establecer rápidamente una comunicación con los compañeros y compañeras que están, por supuesto, militando en sus territorios. Todas nuestras organizaciones estuvieron puestas pensando en este que era el gran objetivo político de todas y de todos. Y la verdad que las percepciones eran muy, muy coincidentes, mucho laburo de todas las compañeras y los compañeros, pero de todos los sindicatos fundamentalmente, y un gran compromiso, ¿no? Así que fue una jornada que la verdad que yo viví mucha esa cosa de la fortaleza y qué significa estar en la federación, ser parte de una organización, incluso para atravesar estos momentos que la verdad que son muy, muy complejos. Todas y todos llegamos habiendo ganado las calles, habiendo reclamado desde los primeros 15 días, pero también sabíamos que era lo que estaba en juego, ¿no? En esta elección. Y bueno, siempre corroborar que la fortaleza de la organización y el conjunto de las compañeras y de los compañeros nos fortalece y nos permite estos mejores tránsitos. Es una muy buena experiencia. Y que no estamos solos. Me imagino igual los compañeros y compañeras de Córdoba, tema aparte, pero mucha contención ahí, ¿no? También. Por supuesto, mucho de la evaluación, de cómo se comparan, de cómo van de cómo van y vienen las informaciones, las diferencias. Impresionante, lo mismo que algunos compañeros de la Cava. Lo que pasa es que también se vivencia de otra manera. Me parece que a mí, igual que lo importante es lo que decía antes, ¿no? Cómo es que nosotros logramos construir un espacio de discusión política. Digo, nosotros no pensamos, nosotras todos lo mismo en la federación. Efectivamente. Claramente que no, pero la situación Existe política hizo que, no solo eso, sino que evaluáramos la necesidad y la absoluta e insoslayable necesidad de poner nuestra organización a jugar en este momento tan crucial de la política argentina. Bien, y vamos a pasar a un segmento muy importante de nuestro programa, como todos los lunes, que es La Universidad Investiga. Y en la tarde de hoy vamos a tener una entrevista especial con Andrea Suárez Maestre. Ella es doctoranda en Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigadora de la carrera de Relaciones del Trabajo en la UNAJ, Universidad Nacional de Arturo Jaureche, y de la licenciatura en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida a Conado al Frente, Andrea. Hola, buenas tardes, Elizabeth, Verónica, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos y en principio preguntarte sobre tu área de investigación, cómo es que comenzás a desarrollar este proyecto, que le cuentes a la audiencia un poco de qué se trata, así podemos todos comenzar a entablar el diálogo para ingresar a cuál es el campo de tu investigación. Bueno, les cuento, en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, particularmente a partir de la carrera de Relaciones del Trabajo, contamos con un observatorio de calificaciones laborales que dirige Esteban Secondi, y en el marco de la última convocatoria que hizo la UNAJA, Proyectos Internos, nos postulamos con una propuesta que se llama Transformaciones del Empleo, las condiciones de trabajo y los conflictos laborales por sector de actividad en el conurbano sur. Y se trata de un proyecto de investigación que codirigimos junto a Alejandra Esponda y del cual participan destacados docentes ahí de la casa, como Ana Spellman, Florencia Parteño, Fernanda Carrizo, y estudiantes que están muy cerca de obtener el título de licenciados. Y este proyecto consiste básicamente en una articulación de investigación-acción con la UOM, en donde empezamos a recibir de parte de ellos una demanda particular a partir del cambio de gobierno a fines del 2015,
en donde ya se venían viendo modificaciones en variaciones en el empleo, particularmente despidos, suspensiones, otras formas de disciplinamiento, si se quiere, de la fuerza de trabajo. Entonces empezamos a charlar con ellos en base a este contexto nuevo que se estaba dando y a ver cómo podíamos hacer lo que llamamos en su momento un monitoreo de estos cambios y tratar de tener números propios. No sé, seguramente lo recordamos y más por esas fechas, luego de las PASO, lo que estábamos viviendo en este momento, ¿no? Que no contábamos con datos, que eran despidos que se iban haciendo paulatinamente en distintas empresas, que algunos medios de comunicación lo iban registrando, otros no. Entonces fue necesario, digamos, para esa entidad sindical acercarse a la universidad y empezar a pensar estrategias innovadoras que nos permitan registrar, ya sea desde el punto de vista de la investigación, pero básicamente tratando de construir una herramienta de gestión sindical también para ellos. Hola Andrea, buenas noches. Te habla Verónica. Hola, ¿cómo estás, Verónica? La verdad es que es muy interesante lo que está contando, no solo, digo, pensando, veníamos hablando del contexto político, ¿no? Que este parteaguas de las elecciones de ayer, y a medida que vos avanzabas en tu relato de cómo es que la UOM, no solo la situación de la pérdida de los lugares de trabajo, sino cómo es que se relaciona el sindicato con la universidad, me acordaba de cómo fue que una de las primeras acciones del gobierno de Cambiemos fue precisamente cortar una cantidad de proyectos que había que relacionaban específicamente a las universidades con distintas áreas que no fueran específicamente académicas, ¿no? Y de ahí, digo, lo primero que quiero decir es esto, el valor de una interrelación tan importante entre el espacio de la universidad, una universidad además de las nuevas universidades, una universidad del conurbano, y sobre esto también quiero que nos cuentes a las que estamos acá en el programa, pero a todos los compañeros y las compañeras que nos escuchan, porque a veces no se pondera bien o no se llega a visualizar bien qué significa poder desde una universidad nueva que tiene menos de 15 años, que tiene una carrera de relaciones del trabajo. Eso no pasa en todas las universidades. Y cómo se genera esta articulación con un sindicato. No es sencilla esta articulación. Más allá de que nosotros seamos parte de un sindicato, una cosa es un sindicato universitario y otra cosa es la UOM, vamos a decir la verdad. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo armaron? ¿Cómo interactúan? Bueno, en realidad la UOM estaba emplazada en el predio que tiene la UNAG antes que nosotros, porque la UOM, a partir del Centro de Formación Profesional Felipe Vallese, que funciona ahí en el predio de los ex laboratorios IPF, venía ya, llevando a cabo una actividades de formación sindical, pero también de formación profesional con carreras específicas que en ese entonces financiaba el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. A partir de que la universidad se ubica en ese territorio, la verdad es que la historia de la carrera de Relaciones del Trabajo también me toca a mí, pero en otro rol, porque yo trabajaba en ese entonces en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con el ministro en ese entonces, Oscar Cuartango, y me acuerdo que llegó el entonces coordinador de la carrera y nos preguntó como ministerio qué era lo que necesitaba tener como competencias un licenciado en Relaciones del Trabajo, y entonces ahí desde la expertise propia del mundo del trabajo a nivel gestión del Poder Ejecutivo pudimos articular unos contenidos y competencias. Entonces, a partir de esa carrera que se conformaba en ese entonces, estamos hablando 2011 más o menos, la UOM ya empezó a desarrollar actividades conjuntas junto con la universidad. De hecho, en este observatorio que les nombré hoy, hay varias líneas de investigación que se desarrollaron también, como vos decís, Verónica, con varias dificultades en cuanto al presupuesto, pero que mantuvimos sobre todo por cierto espíritu de solidaridad, digamos, con los compañeros y compañeras de la UOM, tratando de ver cómo podíamos incluso construir datos, realizar investigaciones con los recursos que teníamos. Así, por ejemplo, se desarrollaron, por ejemplo, investigaciones sobre canasta básica
a nivel regional, entonces esos datos ellos lo usaron, por ejemplo, para las negociaciones paritarias, ¿no? También se llevaron a cabo investigaciones que, bueno, ya se generaron datos en el marco del laboratorio con respecto a, por ejemplo, a la situación de la industria, bueno, distintas líneas, y particularmente desde el 2015, fines del 2015 hasta ahora, venimos llevando a cabo esta como la más fuerte, que tiene que ver con construir una herramienta que les permita a los sindicatos, y particularmente a la UOM, tener un registro de los despidos, suspensiones, incorporaciones o reincorporaciones que se van haciendo en cada uno de los establecimientos que tiene representación sindical la UOM, y también después, por ejemplo, monitorear cambios en las condiciones de trabajo, no sé, por ejemplo, más accidentes o enfermedades laborales, pérdida de, por ejemplo, el acceso a elementos de protección personal, cambios, por ejemplo, en la tecnología, digamos, y también, por ejemplo, otra de las cosas que estamos registrando en el proyecto es estrategias que van a llevar a cabo los sindicatos para hacer frente a estos cambios, ¿no? Por ejemplo, si llaman a un paro, si hacen una asamblea en el lugar de trabajo, si hacen una presentación ante la autoridad administrativa. Bueno, todas estas líneas nosotros las exploramos, y quizás me gustaría resaltar esto, con una estrategia que tiene que ver con construir junto con los delegados de base, estoy hablando con cada uno de los delegados que tiene representación en distintas pymes de ahí de la región de Conurbano Sur, una aplicación de celular en la cual estos delegados, cada uno va a tener un número de usuario y una identificación particular, pero va a ir ahí cargando y reportando los eventos que van sucediendo al interior de la fábrica. Y eso es lo novedoso que quizás fue, digamos, lo que más engancha a los delegados, digo delegados porque en general estamos trabajando en una población de delegados hombres, hay muy pocas delegadas mujeres en el sector. A ver, Andrea, antes de que nos vayamos ahí, que también es un lugar interesante para pensar sí. la cuestión, está interesante esto, porque vos lo decís como así como muy suelta, ¿no? Y dices, bueno, vamos a hacer una aplicación y vamos a poder ahí poner todos los problemas o resaltar ahí o relevar a partir de eso todos los problemas que tengamos de condiciones de ambiente de trabajo, todo lo que, no, digo, esto la verdad es que es bastante inusual, vamos a decirlo así, a todos los que estamos y a todas las que estamos en un sindicato, yo me imagino que esa aplicación lo que hace es centralizar toda la información, y que eso, la verdad es que te va a dar una base de datos impresionante para poder pensar la realidad de un determinado sector de trabajadores. ¿Yo estoy bien ahí? ¿Es eso? Sí, sí, sí. Claro, no pases así eso, tan o sea, rápido, nosotros... porque la verdad es que es una transformación importante, ¿no? Porque digo, los que venimos caminando los sindicatos, tenemos que hacer 433 plenarios de delegados para ver si podemos juntar la información, hacer un relevamiento en papel y qué sé yo, y acá hay un paso adelante que la verdad es muy importante, además de hacer partícipes de otra manera a las compañeras y a los compañeros que se sienten realmente protagonistas, me imagino, y ahora te pregunto eso, si esta aplicación ustedes la construyeron teniendo en cuenta lo que los propios compañeros y compañeras se indicaban como problemas en un lugar de trabajo. Yo me imagino que las cuestiones relacionadas a condiciones de ambiente y trabajo no son las mismas o no necesariamente las mismas entre lo que pasa en una pyme que lo que pasa en una universidad, y que si no contás con la información que te dan los compañeros y las compañeras que están en el lugar de trabajo, es muy difícil construir las mismas variables que te permiten relevar los datos, ¿verdad? No, desde ya, mira, la construcción de lo que sería el instrumento para lo que hacemos investigación, habitualmente usaríamos un instrumento como si fuera una encuesta, digamos, yendo nosotros al interior de la fábrica, interiorizándonos a partir de algún preformato, digamos, de algunas particularidades que tenga el sector. Pero la verdad es que en este caso es un proyecto que nosotros pensamos desde el inicio y estamos llevando a cabo, obviamente con las demoras y digamos tiempos que significa trabajar junto con los delegados, ¿no? La agenda de ellos y la agenda nuestra tiene que coincidir en cuanto a poder darle para las reuniones, para los talleres, ¿no?
Y esto es lo que venimos desarrollando durante este año y medio que viene con financiamiento del proyecto. Si bien lo habíamos empezado en el marco de una línea de investigación sin financiamiento, desde hace un año estamos teniendo el financiamiento de la universidad con el reconocimiento de ella. Entonces, a partir hicimos primero, digamos, como si fuera un relevamiento de cuáles iban a ser las categorías que realmente íbamos a poder relevar, porque hay otro tema, tenemos la limitación técnica de que en un celular no podemos poner un formulario de 1000 hojas o de muchas variables, muchas dimensiones, porque tiene que ser una herramienta con muchísima usabilidad, digamos, con una interfaz muy amigable para aquel que usa este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, transformar quizás todas las expectativas que como investigadores podríamos llegar a tener en variables concretas y hacer junto con ellos ese listado de qué íbamos a relevar y qué íbamos a dejar afuera, porque la verdad que, como digo, priorizamos en primer lugar posicionar al delegado o delegada en el rol de ser el protagonista de la investigación, porque él va a ser o ella va a ser quienes pongan en la aplicación aquellos datos de los sucesos que van ocurriendo, viendo y experimentando ellos como en su rol sindical. Luego, digamos, a eso transformarlo en una base de datos, en categorías que sean relevantes desde el punto de vista académico, pero también así, y este es un gran desafío trabajar con sindicatos, que sea útil, una información útil para ellos y ellas para la gestión sindical, ¿no? O sea, por ejemplo, en las que cuento así, digamos, intimidades, las reuniones que tenemos con ellos, como para ejemplificar. Nosotros habíamos pensado en el equipo de investigación en solamente esto, ¿no? Despidos, cambios, deterioro de las condiciones de trabajo, pensando siempre en este mecanismo de disciplinamiento que tiene a veces, digamos, el capitalismo para con la fuerza de trabajo. Y ellos mismos, del grupo de delegados que asisten a nuestras reuniones, nos dijeron, no, bueno, también los logros que vamos obteniendo nosotros son importantes que queden registrados. Entonces, por ejemplo, si lograban tener una reivindicación como mejorar, por ejemplo, el espacio donde pueden comer o incrementar algún, por ejemplo, bono que van obteniendo por las comidas o algún ajuar dentro de los beneficios sociales que tienen y demás, ellos también querían, digamos, nos exigieron a nosotros como equipo, diciendo, bueno, si esta herramienta va a ser para nuestro uso, también tiene que reportarse cosas que son las que a nosotros nos hacen. Como forma de comunicación también entre el delegado y el afiliado, ¿no? Sí, claro. Nosotros aclaramos esto. Primero que la herramienta la va a usar el delegado de base, digamos, el delegado que está ahí en contacto directo, y luego, como bien decía hoy Verónica, se centraliza la información y a partir de eso también le permite, dentro de lo que es la filial con la que nosotros trabajamos, que es la filial de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, elaborar estrategias conjuntas, ¿no? Lo que pasa en una fábrica seguramente se condice mucho con lo que está pasando en otra. Entonces, con esto también nosotros queremos dar cuenta de cuáles son las transformaciones que va teniendo el sector y que eso le sirva a la entidad sindical para poder elaborar estrategias conjuntas. Para abordar esas problemáticas. Exactamente. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Andrea Suárez Maestre, doctoranda en Ciencias de la Administración de la Universidad de La Plata, con este interesante proyecto, Transformaciones del Empleo, las condiciones de trabajo y los conflictos laborales por sector de actividad en la región conurbano sur. Y qué importante, bueno, esto, ¿no? Resaltar lo que decía Verónica hace un momento, la fortaleza de la unión, del concepto de trabajo. Yo creo que esto, la defensa del trabajo, en tiempos como los que hemos atravesado estos últimos años, hacen que se puedan generar estas articulaciones tan importantes y como por otro lado, apostar al trabajo y a las producciones de los y las trabajadores y trabajadoras hacen que se puedan desarrollar este tipo de herramientas, de tecnologías como para poder, bueno, justamente implementarlas y bueno, esto para justamente ir en contra de la línea que quiere hacer que los trabajadores y trabajadoras tengan cada vez menos autoestima y se les diga que no sirven para nada, que no pueden hacer este tipo de cosas. Bueno, no, todo lo contrario, los trabajadores pueden ser productores de este tipo de desarrollos, de investigaciones y demás.
última y muy brevemente, Andrea, te pido, bueno, ¿cuál es el balance hasta el momento y, bueno, cuáles son los desafíos que tenemos de aquí en adelante? Bueno, mira, tenemos planificado para esta parte que queda del año ya empezar a hacer una prueba piloto con la aplicación que hemos desarrollado en conjunto y empezar a tener algunos datos. En primer lugar íbamos a hacer una muestra muy pequeña para probar la aplicación, ver cuestiones más técnicas, y creo que ya para fines de este año vamos a tener los primeros datos de una muestra de pymes de la región. Así que bueno, esperemos, digamos, que las noticias no sean despidos o suspensiones, sino que sean más en el tono de la mejora de las condiciones de trabajo. Pero bueno, hasta entonces no lo sabremos. Muchísimas gracias por la comunicación, Andrea. Bueno, Andrea, bárbaro el proyecto, la verdad te agradecemos un montón, te saludamos, bueno, y esperemos que efectivamente los nuevos datos relevados tengan que ver con una nueva realidad política del país, claro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, y así pasaba por Conadu al frente Andrea Suárez Maestre, y nos vamos ahora a una tanda. Vamos a escuchar un tema de Gustavo Cerati y Mercedes Sosa, Zona de Promesas.